Estudiar las derivadas. Podríamos estudiar la derivada en un punto o la derivada en todo su dominio. Cuando estudiamos la derivada en todo su dominio, hablamos de derivadas de funciones, que es en lo que nos vamos a centrar ahora. Para poder empezar a hablar de derivadas, vamos a familiarizarnos con algunos parámetros. Por ejemplo, cuando hablemos de k o cuando hablemos de n, vamos a estar hablando de números. Podríamos hablar también de funciones. Eso ocurrirá cuando hablemos de i, de u o de v. Para nosotros estos son funciones. Lo primero que vamos a ver es estudiar las derivadas más sencillas. Por ejemplo, si i fuese un número, su derivada es 0. Por tanto, no tendríamos que hacer nada. Únicamente poner su derivada. Si i es igual a x, su derivada es 1. Igual, no podéis pensar nada, siempre que veáis x sola, su derivada es 1. ¿Qué ocurriría si la x estuviese multiplicado por un número? Recordad que k es un número. Pues su derivada sería ese número. Por ejemplo, si y fuese igual a 6x, su derivada sería 6. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué ocurriría si y fuese igual a x elevado a un número. Si es igual a x elevado a un número, su derivada sería n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, un ejemplo gráfico de esto sería igual a x al cubo. Su derivada sería 3 por x elevado a un grado menos, por tanto, x al cuadrado. Y la última de estas derivadas fundamentales sería igual a k por x elevado a n, es decir, un número por x elevado a n. Su derivada es igual que la anterior, lo único que tendríamos que añadir es la k, será k por n por x elevado a n menos 1. Y para que tengáis un ejemplo, igual a 6x al cubo y prima sería igual a 6, que es el número que lo tenemos que dejar fijo, por 3 por x elevado al cuadrado, por tanto 18x al cuadrado. Estas derivadas que hemos puesto aquí son fundamentales y son las primeras que tendréis que aprender de memoria para luego realizar correctamente los ejercicios posteriores. Vamos a estudiar la derivada de la suma o la resta. Si tenemos i igual a u más menos v, recordad que ya hablamos de u y v como monomios o como funciones. Su derivada sería la derivada de lo primero más menos la derivada de lo segundo y vamos a poner puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esos puntos suspensivos? Que tendríamos que derivar todo lo que nos viene en el polinomio o en la función. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, igual a 7x a la cuarta más 3x al cuadrado más x más 1. Nosotros, como tenemos sumas, lo que tendremos que hacer es ir derivando cada uno de los términos. Recordad que el primer término es como k por x elevado a n. Por tanto, se deja el 7, se baja el 4 y la x se le eleva a un grado menos del que tenía, x3. En este caso nos ocurre lo mismo. El 3 lo dejamos fijo por 2 por x elevado a un grado menos, que como teníamos 2, ponemos un 1. La derivada de x, 1, ya lo sabéis, esa es fija. Y la derivada de 1, 0, porque la derivada de un número solo es 0. Ahora vamos a operarlos y nos quedaría 7 por 4, 28x al cubo, más 6x más 1. Y esta sería la derivada pedida. Lo que debemos aprender de memoria es la derivada del cociente. Si tenemos i igual a u partido de v, veis cómo es un cociente, tendremos que hacer la derivada del numerador, u', por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Si nos manda a hacer la derivada de 4x al cuadrado menos x más 1 partido de 2x más 1.
Lo primero que os aconsejo siempre es poner la fórmula teórica, señalizarlo sin derivar. Es decir, si tenemos que hacer la derivada, sabéis que nos mandan a hacer derivada en numerador, pues nosotros lo señalizamos. 4x cuadrado menos x más 1, que lo tengo que derivar, por el denominador sin derivar, 2x más 1, menos derivada del denominador, 2x más 1, derivándolo, por el numerador sin derivar, 4x cuadrado menos x más 1. Y partido del denominador al cuadrado, de 2x más 1 al cuadrado. Como veis, hasta ahora solo lo he señalizado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolverlo, pero ya vais a ver cómo la resolución es muy facilita. Solamente tendríamos que derivar lo que tiene la rayita, la prima. La derivada de 4x cuadrado sería 4, que es el número, por 2, que es el exponente de la x, elevado a un grado menos, pues por x, menos la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1 es 0, entonces ya no la vamos a poner, por 2x más 1, menos la derivada de 2x más 1, que sería 2. La derivada de 1 es 0, por tanto no se pone. Por 4x cuadrado menos x más 1. Y partido del denominador al cuadrado. Aquí la derivada estaría acabada. Podríamos simplificarla más haciendo el producto y luego restando. Pero de momento la vamos a dejar así para que veáis gráficamente cómo se ha hecho. Otras derivadas que tenéis que saber en cuanto a fórmulas son las potenciales. Mirad, en las potenciales os pongo dos. Una, que es cuando una función está elevada a un número, u elevado a n, la derivada sería n, que es el grado al que está elevado, por lo mismo elevado a un grado menos por la derivada de la función. Dentro de este grupo también podríamos incluir las raíces. ¿Por qué la incluimos aquí? Porque sabéis que las raíces se pueden poner en forma de potencia y seguir esta fórmula. O utilizar la fórmula de la raíz, que sería la derivada de la función partido del índice de la raíz por esa raíz elevado al mismo índice y dentro de la raíz la función elevada a un grado menos del índice. Vamos a hacer un ejemplo de cada. Por ejemplo, para el caso A vamos a poner igual a 4x al cuadrado menos 3x más 1 elevado a 3. Como veis, esto es a lo que llamamos u y a este numerito de aquí es a lo que le llamamos n. Esto es importante que lo distingáis bien porque luego tenemos que hacer su derivada en función de esto. Si hiciéramos la derivada de forma teórica, veis que pondríamos n, que n es el 3, por lo mismo elevado a un grado menos, por tanto 4x al cuadrado menos 3x más 1 elevado a 2, un grado menos, por la derivada de la función, que la función es lo que he marcado como u, pues sería por la derivada de 4x al cuadrado menos 3x más 1, y esto es lo que habría que derivar. Fijaos que es lo único que derivamos, solamente la función, todo lo demás permanecería igual. Por tanto, sería 3 por 4x al cuadrado menos 3x más 1 por elevado al cuadrado por esta derivada. La derivada de 4x al cuadrado sería 4 por 2, 8x. Veis que aquí ya lo estoy haciendo directamente. Imagino que ya tenéis un poquito de práctica. Veis que he multiplicado el 4 por el grado, 4 por 2, 8 y le he restado 1. La derivada de 3x sería 3 y la derivada de 1 es 0, que ya no lo ponemos. Con esto la derivada estaría terminada. Aquí la única simplificación posible sería multiplicar 8x menos 3 por 3, puesto que si elevamos esto al cuadrado se nos va a hacer ya muy complicado. En el vídeo anterior lo que hemos hecho ha sido calcular una derivada para el caso A de las potenciales. Vamos a hacer una derivada para el caso B de las potenciales para que las tengáis como ejemplo. Por ejemplo, podemos hacer la raíz cúbica de 4x al cuadrado más x menos 1. Si seguimos la fórmula, tendríamos que poner que la derivada es igual a u'. ¿Veis que u es siempre lo que está
dentro de la raíz. Es importante que lo averigüéis bien. Entonces diríamos 4x al cuadrado más x menos 1 derivado. Partido. Nos dice que pongamos n. n es el índice de la raíz. Por tanto, 3 por la raíz n también, es decir, con el mismo índice de u, que es la función 4x al cuadrado más x menos 1 elevado a n menos 1. Por tanto, como nuestro n es 3, 3 menos 1, 2. Podemos decir que de forma teórica ya la tenemos. Lo único que nos faltaría sería derivar lo que tiene rayita, o lo que tiene la prima, que es el numerador. Vamos a derivarlo de forma directa. La derivada de 4x al cuadrado serían 8x, porque recordad que se multiplica 4 por 2, 8, y esto un grado menos. Por tanto, esto sería 8x. La derivada de x, que es 1. Y la derivada de menos 1, como es un número, 0, y ya no la ponemos. Y el denominador nos quedaría igual, porque no tenemos nada. A continuación vamos a hacer un ejemplo para el caso B. Para el caso de i igual al logaritmo neperiano de u. Ahora os lo voy a poner un poquito más complicado para que veáis lo importante que son las señalizaciones. Vamos a hacer i igual al logaritmo neperiano, pero vamos a poner un producto. Por ejemplo, x al cuadrado más 2x por x menos 1. Por tanto, ahora nosotros tendríamos que señalizar todo esto como u. Bien, vamos a hacer la derivada despacito. Y sería igual a u', es decir, a x al cuadrado más 2x, que multiplica a x menos 1, derivado. Y partido de lo mismo sin derivar. X al cuadrado más 2x, que multiplica a x menos 1. Fijaos, he seguido ya la derivada del logaritmo neperiano. ¿Qué ocurre ahora? Que tengo que derivar este numerador, pero este numerador es un producto. Entonces vosotros lo tendréis que derivar como el producto. Ojo con esto, y por eso es importante la señalización. Fijaos que hemos partido del logaritmo neperiano y ahora, al derivar la parte del numerador, se nos ha convertido en un producto y tenemos que derivar este producto. Si derivamos este producto, será derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más la derivada del segundo factor por el primer factor sin derivar. Y el denominador lo tenemos que poner tal como está. Fijaos que ya casi tenemos terminada la derivada. Lo único que nos faltaría derivar ya directamente serían estos dos factores del numerador. Por tanto, vamos a ello. La derivada de x al cuadrado es 2x, que multiplica, 2x. Ahora, la derivada de 2x es 2. Y todo esto multiplica a x menos 1. Más, ahora tenemos que derivar x menos 1. La derivada de x es 1 y la de 1 es 0, que ya no la ponemos. Por x cuadrado más 2x. Y partido del denominador tal y como lo tenemos. Con esto tendríamos acabada la derivada, podríamos multiplicar. Pero a mí lo que me interesa en este momento es que veáis cómo hemos partido del logaritmo neperiano de un número, de una función, y al hacer la derivada del logaritmo neperiano, luego hemos tenido que volver a derivar un producto. Esto es lo más común en las derivadas, por tanto, tenerlo en cuenta. A continuación vamos a ver las derivadas exponenciales. Para ver las derivadas exponenciales, igual, hemos hecho dos apartados. Fijaos, tenemos igual a a elevado a u. En este caso, a es un número. Esto siempre es un número. Y ahora u es la función. Pues su derivada es igual a u', que sería la derivada de la función, por lo mismo, es decir, por ese número elevado a la función, por el logaritmo neperiano del número. También podríamos tener el caso particular de igual a e elevado a u. Os digo el caso particular porque e también es un número, vale 2,7 y números infinitos decimales. Pero sigue siendo un número, y u es la función. Por tanto, su derivada sería u' por e elevado a u.
¿Por qué no aparece el logaritmo neperiano de e? Porque el logaritmo neperiano de e vale 1, entonces es como si lo hubiéramos simplificado. Vamos a hacer un ejemplo del caso primero. Por ejemplo, del caso A igual a 5 elevado a 3x cuadrado más x menos 8. Si hacemos la derivada, veis cómo es un número elevado a una función. Y nos dice que pongamos la derivada de la función, la derivada de 3x al cuadrado más x menos 8, por lo mismo que tenía, es decir, 5 elevado a 3x cuadrado más x menos 8. Y por el logaritmo del número, pues por logaritmo de 5. Como veis, lo único que tendría que hacer ahora sería derivar esta función. La derivada de 3x al cuadrado son 6x, porque el 2 pasa por delante multiplicando al 3 y se le baja un grado a la x. La derivada de x, 1, y esto se multiplicaría por 5 elevado a 3x al cuadrado más x menos 8 por el logaritmo de 5. Y con esto tendríamos acabada la derivada. Vamos a hacer dos ejemplitos para el segundo caso, para el de i igual a e elevado a u. Uno muy sencillito y otro que vamos a complicar un poquito más. Fijaos, el sencillito, que lo vamos a hacer en un paso, sería si nos dieran i igual a e elevado a x y nos pidieran su derivada. Pues está claro que la derivada sería la derivada de x por lo mismo, por e elevado a x. Y sabéis que la derivada de x es 1, por tanto nos quedaría 1 por e elevado a x, que es e elevado a x. Habéis visto que es sencillito. Ahora os voy a poner uno más complicado. Imaginaros que nos ponen igual a e elevado a 4x menos 1 partido de 2x más 1. Como veis, lo primero que tengo que hacer es la fórmula. Por tanto, la fórmula me dice que coja la función y la derive. Es decir, 4x menos 1 partido de 2x más 1 y que lo derive. Y que lo multiplique por lo mismo, por e elevado a 4x menos 1 partido de 2x más 1. Fijaos que aquí es donde viene la pequeña complicación. Y es que cuando yo tenga que derivar esto, es un cociente. Entonces tengo que utilizar la regla del cociente. Y la regla del cociente me dice que derive el numerador por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. Y no se os olvide multiplicarlo por lo que teníamos, por e elevado a 4x menos 1 partido de 2x más 1. Como veis, lo que nos queda sería derivar este primer factor y este factor que hay después de la resta. Son ya derivadas muy sencillitas. Lo vamos a ir haciendo directamente. La derivada de 4x es 4 y la de 1, 0, por tanto ya no se pone. Por 2x más 1 menos la derivada de 2x menos 1. La derivada de 2x es 2, la de 1 es 0, ya no la ponemos. Por 4x menos 1 y partido de 2x más 1 todo al cuadrado. ¿Qué nos faltaría de multiplicar? El e elevado a 4x menos 1 partido de 2x más 1. Y con esto la derivada estaría acabada. ¿Podríamos aquí trabajarlo? Sí, pero en este momento no nos interesa, solo quiero que veáis el mecanismo de hacer la derivada. Por último nos queda la revisión en cuanto a fórmulas de todas las derivadas trigonométricas. Para hacer las derivadas trigonométricas vamos a partir desde la del seno y vamos a terminar con la de la cotangente. Fijaos cómo en el primer caso tenemos si i es igual al seno de u, siendo u una función cualquiera. Su derivada es la derivada de la función que multiplica el coseno de u. Por otro lado, si en vez del seno tengo el coseno de una función, su derivada será menos la derivada de la función por el seno de u. El caso de la tangente es un caso particular. Con ella podréis emplear tres fórmulas, os vale cualquiera de las tres. Yo os aconsejo que empleéis siempre la primera que os pongo,
pero cualquiera de las tres fórmulas valdría. Si yo tengo la tangente de u, yo puedo poner que su derivada es u' por la secante cuadrado de u, o puedo poner que es u' partido del coseno cuadrado de u, o puedo poner que es u' que multiplica a 1 más la tangente cuadrado de u. Insisto, podríais utilizar cualquiera de las tres, aunque yo os aconsejo siempre utilizar la primera, que es mejor, más facilita. Si tenemos i igual a cotangente de u, su derivada es menos u por la cosecante cuadrado de u. Si tuviéramos la derivada del arcoseno o la derivada del arcocoseno de u, las dos tienen la misma solución, que es u' partido de la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Y por último, si nos pidieran hacer la derivada del arcotangente de u, su derivada sería u' partido de 1 más u, que es la función, elevado al cuadrado. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas. Vamos a realizar la derivada de i igual al seno de 8x al cubo menos 3x cuadrado más 1. Lo primero, como siempre, vamos a poner la fórmula, que sería la derivada de la función, por tanto, 8x al cubo menos 3x cuadrado más 1 derivado. Y por coseno de u, pues por coseno de la función, por coseno de 8x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Realizar esta derivada. Y la vamos a realizar de forma directa. La derivada de 8x al cubo será el 3 que multiplica el 8. 8 por 3, 24. Ya le bajo un grado a la x, por tanto, x cuadrado. Menos. La derivada de 3x al cuadrado sería 2 por 3, 6, y la x elevado a un grado menos, x. Y la derivada de 1, que es 0. Esto lo dejamos así y lo multiplicamos por el coseno de 8x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Mirad, esta derivada quedaría así acabada. Nadie puede multiplicar esta función por esta, porque está dentro del coseno. Es decir, aquí no podemos simplificar absolutamente nada más. Vamos a aplicar la fórmula de i igual a coseno de u. Y vamos a aplicarla en este ejemplo. I igual a coseno de 3x menos 1 al cuadrado. Como veis, 3x menos 1 al cuadrado es u. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula nos dice que pongamos menos, que lo vamos a poner al principio, u', por tanto, 3x menos 1 al cuadrado, y esto lo voy a tener que derivar por seno de lo mismo, seno de 3x menos 1 al cuadrado. Fijaos que ya he aplicado la fórmula teórica, y fijaros lo importante que es señalizar, porque ahora cuando derivemos esto, lo tenemos que derivar como una potencial, como una función otra vez elevado a un número, es decir, tenemos que aplicar otra fórmula. Vamos a ello. Vamos a poner el menos que tenemos. Y ahora, si aplicamos la fórmula de la potencial, nos dice que tenemos que poner el 2 por la misma función elevado a un grado menos. Es decir, si estaba elevado a 2, a 1, por la derivada de la función. Y todo lo demás permanece igual. Por seno de 3x menos 1 al cuadrado. Para finalizar, lo único que me queda hacer es derivar este factor. Por tanto, i' será igual a menos 2 por 3x menos 1 por, vamos allá, la derivada de 3x menos 1. La derivada de 3x es 3. La derivada de 1 es 0, por tanto, no se pone. Y por el seno de 3x menos 1 al cuadrado. Fijaos, ahora sí que podríamos simplificar este producto. Sin embargo, esto permanece igual, no lo podría tocar. Es decir, yo podría hacer menos 2 por 3, menos 6. Por tanto, menos 2 por 3 son menos 6 por 3, menos 18x. Menos 2 por 3 son menos 6. Menos 6 por menos 1, más 6. Multiplicado por el seno de 3x menos 1 al cuadrado. Esto ya no se podría simplificar más, porque nunca podremos multiplicar este factor por este.
Ahora vamos a aplicar la fórmula de la tangente. Recordad que para aplicar la fórmula de la derivada de la tangente podemos utilizar tres fórmulas que serían correctas. La primera que podemos utilizar es u' por secante cuadrado de u, la segunda u' partido coseno cuadrado de u y la tercera u' por 1 más tangente cuadrado de u. Os voy a hacer este ejemplo para los tres casos, pero vosotros debéis de decidir solamente uno de ellos. Si utilizamos el primer caso, para este ejemplo será u', por tanto, 4x cuadrado menos 8 derivado por la secante cuadrado de lo mismo, de 4x al cuadrado menos 8. Veis que solamente tendríamos que derivar la parte de arriba, que sería 4 por 2, 8x. La derivada de 8 es 0, por la secante cuadrado de 4x cuadrado menos 8. Y con esto la derivada estaría acabada. Si utilizáis la segunda parte en vez de la primera, haríamos u', que sería 4x cuadrado menos 8' partido del coseno cuadrado de u de 4x cuadrado menos 8. Y veis cómo la derivada de esto sigue siendo lo mismo, 8x, y quedaría partido del coseno cuadrado de 4x cuadrado menos 8. Igual, con esto estaría determinada. Y si empleáis el último caso, sería igual a la derivada de 4x cuadrado menos 8 por 1 más la tangente cuadrado de 4x cuadrado menos 8, que si lo dejáis ya realizado sería 8x que multiplica a 1 más la tangente cuadrado de 4x cuadrado menos 8. Recordad que vosotros no tenéis que hacer las tres, solamente una, la que más fácil os resulte. Yo creo que la más fácil siempre es la primera, pero sois vosotros los que podéis emplear cualquiera de las tres, decidir con cuál de las tres os encontráis más sueltos. Ahora vamos a realizar la fórmula de i igual a cotangente de u. Si veis su derivada es menos u' por cosecante cuadrado de u. Por tanto, vamos a aplicar esta fórmula en esta función particular. Recordad que esto es u, por tanto, i' será menos, que no se nos olvide, u', por tanto, 3x al cubo menos 8, que voy a tener que derivar por cosecante cuadrado de u, de 3x al cubo menos 8. Como veis, lo único que tengo que derivar es esta función, que es muy simple. Nos queda i' es igual a menos la derivada de 3x al cubo sería 3 por 3, 9x al cuadrado. La derivada de 8 es 0, por tanto no la ponemos, por cosecante cuadrado de 3x al cubo menos 8. Y con esto tendríamos ya la derivada terminada. Ahora vamos a practicar la fórmula de i igual al coseno de u o arcocoseno de u. Independientemente de la que os pongan, el resultado siempre es el mismo, u' partido de la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Vamos a hacer dos ejemplos, uno muy sencillito para que veáis que yo os estoy poniendo u, pero vale para cualquier caso. Podríamos tener en vez de una función únicamente x, y lo único que tendríamos que hacer sería resolver la fórmula igual. Para nosotros ahora x es u, por tanto, fijaos cómo nos quedaría de forma directa. Arriba tendría que poner la derivada de u, por tanto, la derivada de x, que es 1 partido de la raíz de 1 menos u al cuadrado, como u es x, menos x al cuadrado. Fijaos que facilita. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, i igual a arcoseno de 4x al cubo menos 1. Como veis ahora, la u se nos ha complicado un poquito más, pero la fórmula es la misma. Sería derivada de u, por tanto, derivada de 4x menos 1 al cubo, partido de la raíz de 1, perdonad, este cubo me sobra, es solamente derivado, lo tengo que derivar, partido de 1 menos u cuadrado, por tanto, 4x al cubo menos 1 al cuadrado. Fijaos que lo único que he hecho ha sido poner de forma teórica lo que me dice la fórmula. U, que era 4x al cubo menos 1 y que lo tengo que derivar, partido de esta raíz. Si lo derivamos, la derivada de 4x al cubo será 3 por 4,
12x al cuadrado. Y la derivada de 1, que es 0. Partido de la raíz de 1 menos la función, que es 4x al cubo menos 1, todo al cuadrado. Y con esto estaría acabada la derivada. Muchísimo cuidado, no podéis quitar nunca este cuadrado con esta raíz, puesto que hay una resta en medio. Esto se queda sindicado y no se puede simplificar más. Ahora vamos a realizar dos ejercicios para aplicar la fórmula de y igual al cotangente de u. Y veis que pone u' partido de 1 más u cuadrado. Esta sería su derivada. Por tanto, vamos a hacer esta sencillita de forma directa. Si nos pusieran que deriváramos el arcotangente de x, sería la derivada de x en el numerador. Y la derivada de x es 1, porque recordad que aquí funciona la x como u. Partido de 1 más u, que es la función al cuadrado, por tanto x al cuadrado. Fijaos qué sencillita. Vamos a utilizar ahora esta de abajo. Nos dicen que hagamos igual al cotangente de x cuadrado más 2. Igual, vamos a aplicar la fórmula y nos dicen que hagamos x cuadrado más 2 derivado en el numerador. Y abajo 1 más x cuadrado más 2 todo al cuadrado. La derivada de x cuadrado más 2 es 2x, porque 2 pasa por delante y multiplica la x. Y la derivada de un número es 0, ya no la ponemos. Partido de 1 más la función que teníamos, que es x cuadrado más 2, todo ello elevado al cuadrado. Y con esto tendríamos terminada la derivada. Por último, vamos a estudiar la derivada de una función elevada a otra función. Fijaos, en los casos anteriores os he puesto una fórmula que había que aplicar. En este caso no existe una fórmula, sino un mecanismo, es decir, os voy a dar un mecanismo a seguir para que vosotros podáis sacar el cálculo de esta integral. Vamos a hacerlo por pasos. El primer paso es poner logaritmos neperianos a los dos lados. Es decir, pondría logaritmo neperiano de y igual al logaritmo de x elevado a tangente de x. ¿Habéis visto? El primer paso, hemos puesto logaritmo a ambos lados. El segundo caso, o el segundo pasito que vamos a hacer, es bajarnos este exponente y lo vamos a poner por delante aplicando una regla de los logaritmos. Hay una regla de los logaritmos que se dice que si tengo el logaritmo de a elevado a b, es decir, de una función elevado a otra, esto yo lo puedo poner como b por logaritmo de a, que es lo que voy a hacer aquí. Entonces pondría logaritmo de y igual a tangente de x por logaritmo de x. Como veis, he pasado el exponente por delante. El tercer paso sería ya derivar teóricamente ambas partes. Entonces, el tercer paso ya es derivar. Si derivamos el logaritmo de y, recordad que el logaritmo de cualquier número es la derivada de la función partido de lo mismo sin derivar. ¿Veis? Esta sería la derivada del logaritmo de y. Y ahora, si queremos derivar tangente de x por logaritmo de x, lo que tendríamos que emplear sería la derivada del producto, que me dice derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Como veis, os lo he puesto de forma teórica, todavía no he derivado. Vamos a derivar y' partido de y se queda igual. Y ahora vamos a derivar la tangente de x. Recordad que de la tangente teníamos muchas fórmulas, pero que yo os he aconsejado que cojáis la de u' por secante cuadrado de u. Por tanto, x es como si fuera u. La derivada de x es 1 por secante cuadrado de x y por el logaritmo de x, más. Vamos a aplicar la derivada del logaritmo de x, que sería como la del logaritmo de u. Por tanto, u' partido de u. Por tanto, derivada de x, 1 partido de lo mismo sin derivar. Y por tangente de x. Mirad, hasta aquí hemos casi terminado. Lo que vamos a hacer es pasar esta y multiplicando a todo este factor. Por tanto, nos quedará que y' es igual a secante cuadrado por
logaritmo de x más 1 partido de x por tangente de x, y todo esto va a estar multiplicando por y. Pero vi que era lo que valía al principio, fijaos al principio, y es igual a x por tangente de x, lo tenemos al principio. Pues ahora lo que vamos a hacer aquí es, en vez de poner y, vamos a poner su valor. Por tanto, la derivada nos quedará como secante cuadrado por logaritmo de x más 1 partido de x por tangente de x, todo ello multiplicado por y, que no es otra cosa que x elevado a tangente de x. Y con esto ahora sí que podemos decir que hemos terminado nuestra derivada.